Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Qué gusto que estén con nosotros en esta ocasión en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los saluda Ivette Mota y bueno, como cada semana juntos para platicar con nuestro historiador, el doctor Felipe Ávila. Buenas tardes, Felipe. Hola Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte a ti, a nuestra invitada y a nuestro amable auditorio. Así es, y bueno, porque sabemos que la historia de nuestro país también ha sido forjada por grandes mujeres, hoy dedicamos esta serie a las mujeres de México en la posrevolución. Y para enriquecer nuestro tema, hoy nos acompaña la historiadora y también colega de la radio, Carla Espinosa Mote, a quien recibimos en este enlace virtual. Bienvenida, maestra Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día a todas y todos. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si antes de dar inicio a esta charla, escuchamos esta breve semblanza que hemos preparado por ustedes de nuestra invitada, la maestra Carla Espinosa Mote, y continuamos. Carla Espinosa Mote es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a doctora en Historia por la misma institución con una tesis que aborda la historia del Senado de la República entre 1928 y 1934. Se ha especializado en la historia política de México contemporáneo. Sus temas de interés son historia parlamentaria, historia de las mujeres e historia de la UNAM. Ha divulgado la historia de México en el Grupo Carso, Fundación Carlos Slim, en el proyecto Wikiméxico, la app educativa Aprende y la plataforma UNESCO Rupestre. Es locutora y coproductora del programa de radio por internet Interruptus Radio y fue responsable del proyecto Interruptus Radio La Innombrable, ganador del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PECTA 2018 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ha publicado artículos académicos y de divulgación de la historia y es editora del periódico feminista La Regeneración de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ya estamos de regreso, agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y Twitter de Radio Educación y el INER, así como las emisoras hermanas al 1060 de AM y 96.5 de FM que nos escuchan en todo el país. Y bueno, Felipe, en este mes que enmarca el Día Internacional de las Mujeres, continuamos con la revisión histórica de la participación de las mujeres pues, en la historia de nuestro país, y ahora con el tema particular de el periodo postrevolucionario. Platícanos brevemente un panorama acerca de estos años 20 en los cuales, bueno, se acerca, se estaba viviendo la pospandemia de la gripe española en aquella época, y cómo fue la reconstrucción nacional postrevolucionaria. Sí, Beth, con mucho gusto. Yo creo que al comenzar la década de los años 20, México y el mundo vivían una situación muy especial, porque eran los años inmediatamente posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial, y también el mundo estaba saliendo apenas de una terrible tragedia sanitaria que fue la conocida como influenza española, que pegó de una manera durísima a la mayor parte del mundo en esta época, en 1918, que quizá tuvo su fase más aguda al finalizar 1918 y comenzar 1919, que provocó una terrible mortandad. Todavía se discute si fallecieron entre 50 y 100 millones de personas del mundo de esa época. En la República Mexicana también
la incidencia de esta enfermedad fue terrible. Se estima también que fallecieron alrededor de 350,000 personas en poco menos de un año, en una población que oscilaba por cerca de los 15 millones de habitantes. Entonces el porcentaje de la población fallecida es altísimo, al igual que la población enferma. Y sin embargo, Ivette, pues así como llegó la influenza llamada española, pues también así se fue. De manera que para la primavera y sobre todo el verano de 1919, yo creo que se había ya logrado una especie de inmunidad de rebaño y las mutaciones del virus lo hicieron menos letal, de manera que la humanidad pudo salir más o menos curada, con inmunidad de esta terrible enfermedad, y comenzar su reconstrucción, tanto la reconstrucción económica y del tejido social que se había destruido con la Primera Guerra Mundial, como también pues de la emergencia sanitaria que había sido tan difícil y que se había logrado superar. En el México de comienzos de 1920, el país estaba en la etapa de la sucesión presidencial. Había llegado a su fin el gobierno de Venustiano Carranza, y el principal militar revolucionario de la época, el general Álvaro Obregón, estaba en campaña y parecía indetenible su ascenso a la presidencia de la República. Se dio una polarización en torno a la candidatura de Álvaro Obregón, porque el presidente Venustiano Carranza consideraba que México no podía ser gobernado por militares, que tenía que dar paso a un gobierno civil. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para obstaculizar el arribo de Obregón a la presidencia. Y bueno, hay que recordarle a nuestro amable auditorio que en abril de 1920, Álvaro Obregón y sus seguidores, encabezados por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y por Plutarco Elías Calles, otro de los grandes jefes militares de la Revolución, se levantaron en armas contra Venustiano Carranza y en unas cuantas semanas lograron derrotarlo. Se dio paso a un gobierno provisional. El presidente Carranza fue no solamente derrocado, sino asesinado. Se estableció un gobierno interino encabezado por Adolfo de la Huerta, que inició una reconstrucción del tejido político roto por la rebelión militar, la rebelión conocida como la Rebelión de Agua Prieta. El presidente interino Adolfo de la Huerta inició una intensa actividad para restañar las heridas, para agrupar a todas las corrientes que habían sido anticarrancistas y que estaban en guerra contra el gobierno de Venustiano Carranza, al villismo, a lo que quedaba del zapatismo, a los otros movimientos rebeldes anticarrancistas, de manera que en el gobierno interino de Adolfo de la Huerta y sobre todo en el gobierno que siguió cuando fue ganador de las elecciones presidenciales a las que se convocó durante ese periodo interino, que fue el general Álvaro Obregón, yo creo que se sentaron las bases para lo que sería el Estado mexicano posrevolucionario a partir de un nuevo pacto social. Un pacto social en donde fueron incorporados, aunque de manera subordinada, los sectores populares, los campesinos, los trabajadores, otros sectores sociales, en una alianza muy estrecha con el Estado de la posrevolución, que le dio una enorme legitimidad a este instituto político. Creo que comenzó a forjarse lo que después conoceríamos como la ideología de la Revolución Mexicana, y que ahí se pusieron los cimientos de lo que sería un Estado corporativo que tenía una alianza con los sectores populares en donde hacía suyas sus principales demandas y trataba de darle solución a través de la vía institucional, pero a cambio del control político y del apoyo social hacia su proyecto.
Entonces, creo que esto comenzó con el gobierno interino de Adolfo de la Huerta y fue continuado durante el gobierno constitucional de Álvaro Obregón, y pues esto estableció un escenario diferente al que había hasta antes de la rebelión de Agua Prieta, porque comenzaron a tratar de aplicarse los avanzados postulados sociales de la Constitución de 1917. La reforma agraria, las reformas laborales, las reformas educativas, en un muy estrecho proyecto que incorporaba a los sectores populares a través de sus nuevas organizaciones que fueron promovidas desde el gobierno de la República. Entonces creo que es un México que está saliendo de la etapa más dura de la Revolución Armada, en donde hay el derrocamiento, el magnicidio de un presidente constitucional que todavía no terminaba su mandato, y en donde hay un grupo nuevo que se le conoce como la dinastía sonorense, que comienza a gobernar con un proyecto distinto de nación, en donde hay más espacio para la incorporación de los sectores populares y de sus demandas. Creo que así es como comienza el México convulso de la década de 1920, Ivette. Muchas gracias, Felipe. Carla, para podernos ubicar justamente en esta época y entender, bueno, la participación de las mujeres en la transformación que significó la lucha revolucionaria de inicios del siglo XX en México, pues fue muy importante, ¿no? Y destacó justamente la presencia feminista. En estos años de posrevolución, en aquellos locos años 20 que le llaman, ¿cuáles eran los cambios que tuvo la mujer, los cambios sociales, incluso, ¿no?, familiares, de costumbres, en todo? ¿Cuál era este entorno que estaba viviendo la mujer en este cambio? Yo creo que la introducción al contexto político que nos acaba de brindar el doctor Felipe Ávila, pues nos muestra un país que está buscando un rumbo, que está saliendo de un periodo de luchas álgidas y que todavía le costará un tiempo, digamos, poder asentar un sistema político en el que las transiciones no se realicen de forma violenta. Estamos además ante un panorama dominado por militares, revolucionarios, varones que ejercen su cargo político en un ámbito, digamos, como de cultura de la masculinidad que se va también configurando y fortaleciendo en este momento. El macho mexicano que pues hemos visto caracterizado, digamos, ya cuando se retratan a través del cine mexicano, a través de este hombre con sombrero, bigote y todo este estereotipo de una masculinidad, digamos, hegemónica o dominante, pues se comienza a ser muy presente y palpable en el mundo de la política, dominada por varones. Sin embargo, pues en esta época también observamos justamente a muchas mujeres que traen, digamos, esta trayectoria de haberse involucrado en los debates públicos, políticos, y que desde la oportunidad de haberse visto, digamos, afines a un proyecto revolucionario, desde 1910, con el proceso, digamos, de candidatura de Francisco I. Madero, pues para la década de 1920 muchas de ellas ya traían una trayectoria importante de involucramiento en la política, y en este periodo pues también están discutiendo a través de algunos artículos de la prensa, de organizaciones políticas y también pues de manifestarse a través de grupos en los que ya demuestran tener este interés específico en las mujeres. Los llamados locos años 20, pues es una denominación, digamos, importada de Estados Unidos. En ese caso, pues comenzaron, digamos, este estilo cosmopolita en el que hay una cultura que se comienza a exportar a través de diversos medios, como fueron en su momento el cinematógrafo, la música, y en algunas ciudades de nuestro país, pues se adoptaron estos estilos en los que se demuestra o se pone un, digamos, nuevo modelo o estereotipo de feminidad. Por primera vez, las mujeres, digamos, utilizan un vestuario holgado, se, digamos, deja atrás el uso del corsé y estas modas que tenían, pues es el cuerpo de la mujer
muy, digamos, estilizado a través de literalmente o la opresión. La moda femenina además se vende en las ciudades a través de revistas que copian estilos que se ven en el cine. Hay muchas mujeres que se cortan el pelo al estilo europeo como varón, y eso, aunque pareciera una, digamos, manifestación muy simple, en su momento causó muchísimo revuelo. Las mujeres que traían el cabello corto, pues estaban, digamos, copiando este nuevo estilo que a algunas buenas conciencias les pareció escandaloso. También en la música hubo una innovación. Llegaron ritmos como el foxtrot o el charleston, existían salones de baile en donde asistían las señoritas que además emulaban a estas figuras del cinematógrafo y fumaban en público, bebían whisky como los varones, llegaban a bailar estos bailes muy enérgicos y causaban el escándalo de algunos grupos muy conservadores. Por ejemplo, en la prensa podía leerse que las señoritas que bailaban charleston, pues estaban, digamos, contraviniendo las normas morales e incluso podían llegar a quedar estériles, porque pues se pensaba que era como contravenir eso, la norma asociada a la feminidad, que es la mujer callada, quieta, y estas chicas que adoptaron estos estilos cosmopolitas, pues tenían, digamos, otra forma de manifestarse y de expresión. También creo que es una época en la que, si bien en las ciudades y en algunas urbes del país se da este proceso de modernización en términos de vida cotidiana y de costumbres entre algunos sectores de las clases medias, una cosa que fue uno de los saldos de la Revolución Mexicana fue justamente demostrar las grandes diferencias que existían entre el campo y las ciudades, y las grandes diferencias que había en todo el territorio nacional. Entonces, estamos ante un panorama muy complejo en el que muchas mujeres pues se involucraron en temas políticos, pero también en una modificación de las costumbres y de la vida cotidiana. Gracias, Carla. Justamente en esta vida cotidiana, que no solamente en las ciudades estaba generando este cambio, ¿cómo se enfrenta en general el gobierno a estos cambios de ese momento? Felipe, ¿cuáles fueron las características de este gobierno posrevolucionario que creó y que, bueno, está construyendo Álvaro Obregón? Bueno, Álvaro Obregón fue sin duda el militar más importante de la Revolución Mexicana, el único general invicto, un genio de la estrategia y la táctica militares. Y el ejército era en esos momentos el principal protagonista político del país. Era un país que estaba saliendo de una guerra civil de más de 10 años, era un país con la economía destruida, era un país que tenía prácticamente rotos sus vínculos con el exterior, era un país que carecía de capital propio, que tampoco tenía crédito, era además un gobierno que estaba manchado de origen por haber sido producto de un magnicidio. A Obregón se le achacaba estar detrás del asesinato de Venustiano Carranza, de tener manchadas las manos de sangre. Y esto le restaba capacidad negociadora, de manera que creo que cuando Obregón asume el poder, que era el sueño de su vida, él se había estado preparando para eso desde hacía por lo menos 8 años atrás, pues se da cuenta de que no es tan fácil gobernar a un país como el México de entonces, porque se da cuenta de que tiene que gobernar con militares, pero tiene que ponerle alto a los militares, a sus ambiciones, a sus excesos, y sin embargo no puede prescindir de ellos. Se da cuenta de que necesita dinero, necesita capital, necesita ingresos, y no hay préstamos internacionales porque su gobierno no es reconocido por Estados Unidos. Se da cuenta que el país está muy polarizado porque durante el gobierno de Venustiano Carranza, a pesar de que los principales enemigos habían sido ya derrotados, el villismo y el zapatismo, persistían rebeliones
locales que siguieron activas mientras duró el gobierno de Venustiano Carranza, y había una buena parte de la sociedad mexicana que había sido antirrevolucionaria, que había sido porfirista, que había sido proclerical y que había sido también anticarrancista, que conspiraba desde los Estados Unidos, desde Europa y desde La Habana en contra del gobierno mexicano. Entonces, creo que uno de los propósitos fundamentales de Álvaro Obregón cuando inició su mandato fue reconstruir ese tejido político roto, integrando a todas esas corrientes anticarrancistas para que se sumaran al nuevo proyecto del Estado de la posrevolución. Y al mismo tiempo trató de conseguir el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos para poder tener acceso a créditos, para poder tener acceso a capitales e inversiones y para poder atraer a otros inversionistas de países extranjeros para que vinieran a invertir y a hacer negocios a México. Pero además trató también de darle su lugar a sus aliados políticos con los cuales había logrado derrotar a Venustiano Carranza, y que eran muchísimos grupos, eran los zapatistas que seguían levantados en armas, los villistas, los seguidores de Manuel Peláez, que era un ejército al servicio de las empresas extranjeras petroleras, de las huastecas, a los felicistas y soberanistas de Oaxaca y a los finqueros de Chiapas, pero sobre todo a los grupos organizados de campesinos que crearon el Partido Nacional Agrarista, impulsado por algunos de los principales líderes sobrevivientes del zapatismo, y por la alianza que había establecido Obregón con la principal organización obrera de la época, que era la Confederación Revolucionaria de Obreros de México. Él tenía que responder a las expectativas de estas organizaciones sindicales y campesinas, tenía que llevar a cabo una reforma agraria más amplia que la que había hecho Venustiano Carranza, tenía que hacer que el artículo 123 se hiciera realidad, pero tenía que estar lidiando también contra la presión y la rebeldía en la que prácticamente estaban las empresas petroleras que se resistían a aceptar los postulados nacionalistas del artículo 27 de la Constitución mexicana, que había reivindicado para la nación la soberanía sobre sus recursos naturales y particularmente sobre el subsuelo, sobre el petróleo y la minería. Entonces eran condiciones muy, muy difíciles que tenía que ir resolviendo Álvaro Obregón paso a paso, y también pues tenía que estar preparando su sucesión, porque los presidentes en esa época duraban 4 años y si no tenían el control sobre el poder legislativo, podían verse obstaculizados en muchas de sus iniciativas y podía desatarse el proceso sucesorio, la ambición adelantada de muchos que se consideraban con méritos suficientes para ser presidentes de la República. Y en el México de entonces prácticamente cualquier general con mando de tropas podía pensar que podía ser presidente de la República. Si Obregón lo había podido ser, ¿por qué no ellos también? Entonces yo creo que los años que van de 20 a 24 fueron años muy complicados para el país, en donde Obregón se dio cuenta de que no era lo mismo ganar batallas, por muy difíciles que hubieran sido, y había demostrado que en eso no había quien le ganara, pero que no era lo mismo gobernar a un país como México en una situación internacional tan complicada como la que había en esa década, en la primera mitad de los años 20 y 20. Y en este momento en el que se está edificando pues un nuevo proyecto de Estado por revolucionario, también existe y hay otros cambios en términos de instituciones en el cual la educación y la cultura toman un papel muy importante también, o nuevas organizaciones de mujeres que luchan pues por obtener el voto y derechos políticos. Justamente preparamos una cápsula para ustedes en este contexto de los años 20 postrevolucionario. Vamos a escucharla y regresamos a Historia Viva.
Los años 20 del siglo pasado dieron un aliento de esperanza a las mexicanas y mexicanos después de una década de guerra y de una epidemia de gripe española que habían configurado un panorama apocalíptico. La sociedad mexicana quería paz, pero los conflictos bélicos continuaron hasta 1929. El movimiento intelectual, literario y artístico tenía la certeza de emprender una revolución cultural. Con la edificación de un nuevo Estado postrevolucionario, inició un periodo de conformación de instituciones, en el que la educación y la cultura tomaron un papel primordial. En la década de los 20, se formaron organizaciones de mujeres que luchaban por obtener el voto y derechos políticos para las mexicanas, como el Consejo Feminista Mexicano, fundado en 1919 y disuelto en 1925. Guardaban para sí la memoria de los congresos feministas de Yucatán de enero y noviembre de 1916. Y las discusiones de su compañera, Hermila Galindo, quien mencionó que las mujeres tenían impulsos sexuales tan fuertes como los de los hombres y que por lo tanto debían tener el derecho a clases de anatomía, fisiología e higiene para controlar sus cuerpos. También estaba presente en la memoria el derecho a la educación universal, primaria y laica, así como el derecho al amor libre y otros derechos sexuales y reproductivos, o la reforma al Código Civil que les garantizara a las mujeres casadas el extender contratos, participar en demandas legales, ser tutoras y tener los mismos derechos que los hombres en la custodia de los hijos. El Consejo Feminista Mexicano tuvo propósitos eminentemente políticos que se centraban en los siguientes derechos: igualdad salarial, condiciones de seguridad en el empleo, protección a la maternidad, formación de agrupaciones libertarias, dormitorios y comedores para trabajadoras, regeneración de prostitutas y otros puntos políticos sustantivos como fueron la igualdad de derechos ciudadanos y la reforma al Código Civil. Algunas mujeres destacadas del Consejo fueron Elena Torres, Evelyn Trent, Julia Nava de Ruiz Sánchez, María del Refugio, Cuca García y Eulalia Guzmán, entre otras. Cabe destacar el papel de Cuca García, quien se formó como maestra rural y desde muy joven se identificó con las ideas del general Francisco J. Mújica, maderista y diputado constituyente. Desde 1917, Cuca perteneció al Partido Socialista de Michoacán, fundado por el general Mújica. En 1919 se trasladó a la Ciudad de México e ingresó al Partido Comunista Mexicano. Para 1920, Mújica fue electo gobernador de Michoacán y emprendió varias reformas con sentido social. Incorporó a Cuca en la construcción de varias escuelas modelo en los espacios rurales. La labor feminista más destacada de la michoacana sucedió en la década de los 30, cuando tuvo un papel muy significativo como delegada comunista en el Congreso Socialista Femenino, celebrado en Pátzcuaro en 1934. Estamos de regreso en Historia Viva. Agradecemos a quienes nos escuchan a través del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, también en la Ciudad de México, a Radio Universidad de Guadalajara, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio Voz Universitaria en Tabasco, 107.3 FM, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y a la Cultura México Señal Internacional, también en la Ciudad de México. Gracias a quienes nos escuchan por esas señales. Estamos conversando también con la maestra Carla Mote, historiadora y especialista en la historia de las mujeres. Y bueno, en uno de los trabajos que tú realizaste, Carla, resaltas la resistencia femenina de las mujeres organizadas en la Unión de Damas Católicas Mexicanas, en estos locos años 20 que ya nos platicabas y narrabas hace un momento. Cuéntanos sus particularidades, cómo se organizaron, cuál fue su ideología y también cómo fue su resistencia. En esta época, esta organización, la Unión de Damas Católicas Mexicanas, resulta muy interesante porque además en la década de los años 20 se van a ir
agudizando los problemas entre la Iglesia y el Estado en México, que derivan en una confrontación armada que va entre 1926 y 1929. Y es bien curioso porque esta organización, la Unión de Damas, si bien tiene efectivamente una, corte ideológico conservador, evidentemente reaccionario, como se le denomina en su momento, hay unos elementos de su agenda que empatan con los de las mujeres revolucionarias. Y pues ya lo vamos a ir viendo con otras organizaciones que son de la época de la década de 1920 y también en la década de 1930. Algunas asociaciones de mujeres católicas se integraron a grupos feministas o digamos que estaban en pro de los derechos de la mujer. La Unión de Damas Católicas Mexicanas como tal se fundó en 1920, pero pues trae ya una tradición de organización de las asociaciones católicas que en México se empiezan a organizar en torno a diferentes movilizaciones, tanto de corte obrero como de corte político. En México se realizaron desde principios del siglo XX varios congresos católicos y comienzan, digamos, también a involucrarse en este contexto tan convulso de la Revolución Mexicana. Incluso por ahí hubo un breve periodo en el que existió un partido católico mexicano. Y aunque la participación de política de miembros de alguna religión en México quedó prohibida, digamos, desde su confesionalidad, estas asociaciones estuvieron muy activas y la Unión de Damas Católicas se forma dentro de otros grupos que estaban muy bien, digamos, diferenciados entre edad y género. Había organizaciones de mujeres jóvenes y de mujeres adultas, así como había de jóvenes y de adultos varones. Y la Unión de Damas Católicas realizaba acciones que tendían mucho hacia la filantropía y hacia el mantenimiento de la moral. Ellas, por ejemplo, emprendían campañas de moralización a través de, por ejemplo, llevar ropa que consideraban que era adecuada para mujeres que estaban en la cárcel. Tenían estas vigilancia de la costumbre, por ejemplo, que las mujeres no anduvieran usando ropas que mostraran la pantorrilla. Estaban en contra de que las mujeres, por ejemplo, bailaran estos bailes tan populares en la década de 1920 y ya a la segunda mitad de esta década, cuando empieza el conflicto armado de la Guerra Cristera, ellas también pues tienen, digamos, varias ligas o nexos con grupos organizados de mujeres católicas en todo el país y son de los grupos que sostienen económicamente a los cristeros. Ellas emprendían kermeses, hacían colectas, iban a sacar a la cárcel a sus compañeros que quedaban presos por haber participado en algún acto dentro de esta lucha de los católicos. Y es interesante que entre algunas de sus peticiones pues estaba el de la participación política de las mujeres en su momento, y hay que comentarlo como una de estas paradojas. Si bien los revolucionarios tenían una visión, digamos, de derechos sociales, estos excluían a las mujeres, y grupos como las católicas o la Iglesia, pues digamos que incluyeron esta agenda en sus plataformas y estaban promocionando, digamos, tratando de empujar también la reforma por el voto de las mujeres. La visión de muchos revolucionarios sobre la idea de que las mujeres eran más católicas que los varones o que iban a votar por quienes les dijera su confesor fue una de las razones también por las que el voto en México tardó tanto tiempo en ser aprobado. Entonces estamos viendo a diferentes grupos de mujeres involucrándose en política, entre ellos estos grupos de corte conservador y reaccionario, pero que en su momento empatan bien con, digamos, la lucha de las mujeres por el derecho al voto. Muchas gracias, Carla. Felipe, también el tema de la importancia de la revolución cultural fue pues relevante en estos años. En manos del intelectual José Vasconcelos, ¿cuál era el momento que se vivía con él, su aportación? Yo creo que la revolución educativa y cultural que promovió José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública, que fue creada justamente en el gobierno de Álvaro Obregón,
es uno de los hitos que explican en buena medida el México del siglo XX y quizá también del México que todavía hoy tenemos, Ivette, porque creo que la cruzada educativa y cultural que emprendió José Vasconcelos caló de una manera tan profunda que todavía seguimos viviendo sus efectos, los frutos de las raíces que se sembraron en esa época, porque creo que Vasconcelos logró formar un equipo de trabajo de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con una especie de misión, en el sentido religioso del término, creo, de que era necesario transformar al país y que la punta de lanza de esa transformación tenía que ser la educación. El México de entonces era un país de analfabetas. El 83% de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo de las zonas rurales, no sabían leer y escribir. La Constitución de 1917 le dio un profundo contenido social al artículo 3º, hizo de la educación no solamente un derecho que tenía que llegar a toda la sociedad mexicana a través de una educación básica, universal, laica, obligatoria y gratuita, sino que hizo al Estado mexicano el responsable de cumplir con ese derecho. Y sin embargo, eso no se podía hacer todavía hasta la creación de la Secretaría de Educación Pública, que justamente este año cumple 100 años de que fue creada. Vasconcelos logró impulsar a un grupo de maestras, de maestros, de intelectuales, de artistas, de pintores, de escultores, pero también a muchos sectores espontáneos de amas de casa, de jóvenes que se comprometieron con este proyecto para alfabetizar a México, para hacer llegar la educación a todos los rincones, pero también para hacer llegar la cultura a toda la gente. Creo que hay un proyecto de que la cultura sea para todas y para todos. No sea una cultura, un arte elitista, restringido a unos cuantos, sino que tenga acceso a la mayor cantidad de gente posible. Y una parte fundamental de este proceso fue pues, lo que conocemos como el muralismo mexicano, que se convirtió en una escuela artística que fue un hito a nivel universal, que es una de las etapas más brillantes del arte y de la cultura mexicana. Y creo que este modelo y este proyecto que se impulsó de hacer una educación masiva, una educación popular, una educación laica, una educación científica, un arte popular, fue en buena medida el paradigma sobre el que se basó y quizás se sigue basando todavía el modelo educativo nacional y la cultura popular que surge de la revolución y que tuvo en este periodo quizás su momento fundacional. Carla, en este momento, en boga justo de los años 20, se crea el Consejo de Mujeres Mexicanas. Cuéntanos cuáles fueron sus antecedentes, quiénes lo conforman, cuáles fueron sus objetivos. Y bueno, ya hacia la conclusión de este programa, un poco también, ¿qué tal que nos cuentas? ¿Quiénes fueron estas mujeres? Algunas que tú puedas compartirnos, sus nombres que destacaron en este movimiento feminista, pues para ponerle nombre a estas mujeres y conocerlas. Sí, claro. El Consejo de Mujeres Mexicanas es una organización muy interesante porque nos habla como de un periodo en el que las mujeres que habían incidido, digamos, políticamente durante el periodo revolucionario, también tienen en este momento ya esta conciencia de participar y organizarse políticamente con miras, no solamente a nivel Ciudad de México, sino que tejieron redes en diferentes estados del país e incluso con otras mujeres a nivel internacional. El Consejo de Mujeres Mexicanas se formó a finales de 1919, digamos, es la agrupación feminista que está ya en los inicios de 1920 como esta asociación de mujeres de
corte, eso, revolucionario. Entre las fundadoras de esta asociación estuvieron personalidades como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una ex militante en su momento del Partido Liberal Mexicano, Elisa Cuña y Rossetti y Evelyn Trent, quienes también formaron parte de este partido, u otras que fueron militantes del Partido Comunista, como Refugio García o Elena Torres. Es decir, son mujeres que estaban políticamente comprometidas, aunque estamos hablando de un momento en el que a las mujeres no se les reconoce su derecho a participar políticamente. A través de, digamos, sus experiencias, como por ejemplo las que tuvieron las mujeres en el maderismo con los clubes políticos como el de Amigas del Pueblo y las Hijas de Cuauhtémoc, formaron esta asociación que tiene como su característica principal el estar específicamente formada para luchar por los derechos de las mujeres. Ellas tejieron redes, les digo, nacionales, llegaron a tener presencia en Guanajuato, Michoacán y Veracruz, y pues eventualmente esta denominación de Consejo de Mujeres lo van modificando y llegan a denominarse como Consejo Feminista Mexicano, es decir, ya asumiendo que su agenda va enfocada totalmente hacia los derechos de las mujeres y el feminismo. Y fue muy interesante también parte de su trabajo porque tejieron redes con las mujeres estadounidenses. Recordemos que en Estados Unidos las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas en 1920 y hacia 1922 se llevó a cabo una conferencia en donde acudieron mujeres de diferentes países y fueron algunas de las socias, digamos, de las que formaban parte de este consejo feminista. Y en esta conferencia en Baltimore llegaron como a las conclusiones de que había que hacer un trabajo de corte internacional y ahí se fundó una organización que fue la Liga Panamericana para la Elevación de la Mujer, el panamericanismo, que fue, digamos, una serie de preceptos políticos muy importantes en la época que planteaba la unión en toda América, incluyendo a Estados Unidos. Y bueno, como les comenté de estas personalidades, pues obviamente las fundadoras de este Consejo de Mujeres Mexicanas fueron muy relevantes tanto en la opinión pública, en la prensa y en el activismo político de las mujeres, pero también tenemos a otras que están en el ámbito cultural en este periodo, como Esperanza Iris, por poner un ejemplo. El Teatro de la Ciudad de México lleva su nombre y ella fue una mujer muy influyente en el desarrollo del teatro en nuestro país y en la Ciudad de México. En la prensa también, por ejemplo, había una cronista de la Ciudad de México, Cup de Bonifant, quien escribía semanalmente en el Universal Ilustrado y pues era, digamos, una mujer muy crítica, muy joven, que llenaba pues sus crónicas con estas descripciones de la vida cotidiana en la Ciudad de México, en donde también pues empieza a hablar de las mujeres, de la lucha feminista, aunque ella misma no se asumía como feminista, pero estaba escribiendo en estos textos. Y por supuesto, en esta época también, la influencia de personajes como Elvia Carrillo Puerto, quien fue la primera mujer en alcanzar una diputación a nivel local. Ella fue electa en 1923 como diputada en Yucatán, aunque pues por el conflicto político desatado en el estado tiene que salir en 1924 y dejar su cargo, pero forma parte de estas mujeres pioneras que pues entraron al mundo de la política exigiendo también los derechos de las mujeres a nivel local y a nivel nacional. Entre otras muchas, nada más para terminar, de las que no tenemos sus nombres, pero se empiezan a involucrar en espacios laborales, en espacios como las maestras, por ejemplo, que fueron fundamentales para el proceso cultural y educativo de nuestro país. Justamente mencionabas también, has mencionado en algunos de tus artículos a Frida
Kahlo, ¿no? También que importante, y a Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin, importantes figuras emblemáticas en nuestra historia y nuestra cultura. Pues el tema es muy amplio, la información que existe sobre las mujeres en nuestra historia es importante visibilizarla y bueno, nosotros a través de este programa las traemos para ustedes. Gracias, Felipe, muchísimas gracias, Carla, por este programa y pues vamos a continuar con el tema, ¿verdad, Felipe? La próxima semana también nos acompaña la maestra Carla con el tema los movimientos de las mujeres y feminismos en América Latina. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, maestra Carla. Gracias, Felipe, por un programa más, compartirnos tu conocimiento. Gracias a ti, gracias a Carla, gracias a nuestro auditorio, Ivette. Nos escuchamos en un próximo programa de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México. Gobierno de México.